Aló, aló, muy buenos días, hermanos. Aquí nuestro hermano César Aló, saludándoles a todos ustedes. En esta mañana, Día del Señor, diciembre 2 del 2018, un saludo a todos los presentes. Hoy día vamos a iniciar una serie breve de lecturas referente a la teología pactual. La razón es porque, bueno, uh, es una parte principal de la teología reformada. Diríamos, viene a ser la hermenéutica. Hermenéutica tiene que ver con la forma de interpretación del texto bíblico en cuanto para entender lo que tiene que ver con uh, cómo interpretar todo lo que Dios hace en la historia de la humanidad con los hombres y al mismo tiempo con cada uno de nosotros, con su iglesia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si no se entiende la teología del pacto, no se entiende el plan de redención y tampoco se entiende la relación de Iglesia e Israel. Entonces es muy importante de que nosotros sepamos eso, porque si no se entiende la relación entre Iglesia e Israel, vamos a caer en la enseñanza dispensacionalista que cree que Dios tiene dos planes, primero con el pueblo de Israel y luego con la iglesia, y sucede el fenómeno que no es bíblico, de que los dispensacionalistas creen que todavía Israel moderno, pagano, que fue fundado en 1948, Dios tiene un plan con ellos, aparte de la iglesia. Pero muchos no entienden que la teología del dispensacionalismo, la escatología, es totalmente antibíblica y no enseña realmente lo que la Biblia nos dice desde Génesis hasta la última carta, Revelaciones o Apocalipsis. Entonces vamos a hacer como una introducción para que nosotros podamos ver a qué se refiere ese aspecto de Génesis. Vamos a empezar con Génesis. Va a ser una serie de estudios. Es muy amplio, pero ya lo hablé, es más, pero tiene que entender. Si usted no entiende eso, usted va a estar, pero muy, muy, muy perdido o perdida en cuanto a estos temas que inclusive hablan ahí por la internet, mucha gente, la mayoría que son evangélicos. El evangélico pentecostal es dispensacionalista, porque no es reformado. Entonces para ellos se les ha enseñado, sus pastores dispensacionalistas les han enseñado que uno tiene que orar por Israel actual en el sentido porque piensan que tiene un plan especial de Dios para ellos. Y no es así. El único pueblo de Dios es uno, es la iglesia. Y el verdadero Israel es la iglesia. Recuerde eso. ¿Ok? Vamos a poner aquí, Dios tiene solo un pueblo, es la iglesia. El verdadero Israel es la iglesia. Porque la iglesia de Dios o el pueblo de Dios son aquellos redimidos en Cristo. ¿Ok? La iglesia de Dios o el pueblo de Dios son aquellos redimidos en Cristo. Y si son redimidos en Cristo los únicos que están en el pueblo de Dios, entonces ya no hay otro, por más que sea judío, hebreo o lo que sea. Ellos, uh, aparte de eso, rechazan al Mesías. Entonces,
Nadie que rechace al Mesías puede ser parte del pueblo de Dios. Así de simple. Entonces, aquellos que dicen que hay que orar por Israel, porque son judíos, están totalmente siguiendo una doctrina errónea en cuanto a eso. La Biblia no enseña eso. Quiero que esto quede muy fundamental en su mente. Nadie va a tener más gracia, más bendición, si ora por el Estado secular, pagano, anticristiano de Israel. Nadie. Número dos, tiene que tener en cuenta, el actual pueblo pagano secular de Israel, que nació en 1948, no es el pueblo de Dios. ¿Ok? Muchos dicen, oh, el pueblo de Dios, ponen la banderita, ¿no? La estrella de David y un montón de cosas. Muchos inclusive van al extremo de danzar, ¿no? Danzar, danzar, pensando que eso les ayuda a Dios. A Dios no le importa eso. A Dios no le importa que tú dances, hables hebreo, no le importa que pongas la bandera de Israel ahí y lo muevas y todo por allí. No, eso no tiene ningún valor, es una pérdida de tiempo. La Biblia enseña que solamente los que están en Cristo, ya sea de cualquier raza, es el pueblo de Dios. Nada más. Tú no necesitas orar por el pueblo pagano de Israel. Si quieres orar por una nación, ora por tu nación. Por ejemplo, si tú eres de México, ahora que entró el nuevo comunista que va a traer destrucción a México, ora por México. ¿No? Como ayer puse el tema, esto lo voy a decir, mucha gente se ofende, ¿no? Dice, oh, voy a orar por mi presidente para que Dios le dé sabiduría. Dios no da sabiduría a impíos. Es imposible que dé, porque son impíos. ¿Cómo Dios le va a dar sabiduría a un impío? Y se enojan, dice, yo quiero orar. Bueno, usted puede orar lo que sea, haga vigilia, ore por 3 meses y todo lo demás. Pero eso no es el punto, eso es entender mal la. Cuando Pablo dice, oren por las autoridades, es para que vivamos. ¿Quiénes son los vivamos? Nosotros. Es para protección de la iglesia. Es para protección de la iglesia. Lo que si desea usted orar y podemos orar es que Dios traiga arrepentimiento al corazón de ese hombre. Por ejemplo, el caso de los comunistas, que la mayoría son así. Maduro es un hombre despreciable, es un hombre que trae miseria. Bueno, Dios ya tiene juicio sobre él, pero si usted tanto quiere que ese hombre se salve, antes que decir sálvalo, dile que se arrepiente de sus pecados. Eso depende de Dios. Así que aquellos que tienen la idea armenista, bueno, pero Dios tiene que hacerlo. No, Dios no tiene que hacerlo. Así como Dios no tiene que salvarnos, Dios no tiene que dar arrepentimiento a esa persona. Es un impío. Y peor decirle, Señor, dale sabiduría a Maduro. No, ese hombre está en juicio. Igual con este de presidente de México. Es un juicio. Eso tienen que entender. No sea más santo que Dios. Mucha gente cree que es más santo que Dios. Pero no es así. Cuando usted lee el Antiguo Testamento va a ver que Dios manda a Israel a destruir, ¿no?, a los que están en Canaán y destruye hombres, mujeres, ancianos, niños y hasta los animales. Si esa gente de hoy estuviera viviendo ahí, diría, oh Señor, pero qué malo que eres. Como al pobre animalito, a la pobre vaquita, al pobre niño lo destruyes. Humanistas, yo los llamo humanistas cristianos, se creen más santos, ¿no? Totalmente santos que Dios. Para ellos este es bueno. No es así, ¿no? Juicio sobre el mal gobernante. Juicio sobre el mal gobernante. Y lo peor, que las iglesias de entre muchos de los que se llaman cristianos votan por ese tipo de, diríamos, impíos. Entonces, eso es porque no fueron educados correctamente en las escrituras. Eso sucede en el evangelicalismo. Como el evangelicalismo es un movimiento independiente, cada uno, la mayoría cree lo que ellos quieren creer, entonces saquen esas ideas. Así es, sacan esas ideas. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no?, en cuanto a lo que uno quiere. Entonces, dicen, oh, pero yo quiero. Bueno, si usted quiere, hágalo, pero eso no implica que es lo correcto. Si usted quiere orar por todos los malos, hágalo. Si usted cree que usted tiene más poder que Dios y que Dios se equivoca, pues hágalo. Pero tampoco use textos fuera de sus contextos. Cuando viene a mi página y me pone textos, usted no está poniendo textos a un neófito.
Entonces piense bien cuando viene a la página, pone textos tratando de sacarlo de su contexto, porque no es correcto. Así que, volviendo al punto, y eso tiene que ver hasta cierto punto con teología del pacto. ¿Por qué? Porque, como dice su título, teología del pacto, ¿no? Teología del pacto. O sea, Dios hace pactos con los hombres. Dios se relaciona con los hombres con pactos. No hay una forma, no hay algo en donde Dios no se relacione con los hombres sin entrar en un pacto con ellos. Entonces, como es un Dios de pactos, entonces tenemos que entenderlo dentro de esa, diríamos, paradigma para que podamos nosotros entender bien. Los teólogos reformados entendieron muy bien esto. Los que no son reformados tienen que entender que antes de la reforma, el único representante del cristianismo era la Iglesia Católica Romana. No había otro. Fue en el siglo XVI que entonces algunos reformadores como Lutero, Calvino y otros, entonces tratan de reformar la iglesia, porque hay una sola iglesia. Y la teología era muy sólida. Entonces, parte de esa teología tiene que ver con cómo interpretar las escrituras, cómo interpretar el Dios como juzga la humanidad. Entonces, entendieron ellos que es a través de pactos. Por eso se llama teología del pacto, teología pactual. Entonces, es una teología fuerte, es la hermenéutica. Eso nos ayuda a entender, número uno, Israel y Dios, y nos ayuda a entender mucho del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es nuevo en el sentido de que fue escrito después, ¿no?, de la muerte de Jesús. Por eso se llama Nuevo Testamento. Y todo tiene que ver con los evangelios, la carta de Pablo, ¿no?, y las cartas de Juan a las 7 iglesias en el Asia. 7. Pablo, Juan escribe a 7 iglesias, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iglesias en el Asia. A ellos va escrito el libro o la carta que él escribe. Las cartas a las 7 iglesias en el Asia. Todo eso se entiende bajo del punto de la teología del pacto. ¿Ok? Así que es muy importante que nosotros sepamos eso, porque de esa forma vamos a entender qué es lo que dice la Biblia y nos ayuda a entender. ¿Ok? Bien, entonces vamos eso fue una introducción un poco larga, pero vale la pena porque son temas importantes. Vamos a leer entonces lo que tiene que ver con el credo de Calcedonio. Dice así, ¿no? Entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor verdadero, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad en todas las cosas como nosotros sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad y en estos postreros días para nosotros por nuestra salvación nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas, desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios, la palabra del Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres nos los ha sido dado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Benditos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer entonces Salmo 93.
los que tienen su Biblia, voy a usar la versión de las Américas. Si usted tiene la Reina Valera, puede seguir. Salmos 93. Dice así la bendita palabra de Dios: el Señor reina, vestido está de majestad, el Señor se ha vestido, el Señor de poder. Ciertamente, el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad combina tu casa eternamente, oh Señor. Eso es lo que dice las Escrituras. Y vamos entonces a hacer una oración. Me acompañan con ahí donde están en su casa. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendice, Señor, a entender tu palabra. A que esta mañana sea de bendición a mis hermanos que estudian. Y también ayúdanos a nutrir nuestra vida espiritual, mental. Que nada nos distraiga, Señor, que podamos ser humildes ante tu palabra. Así te pido en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia entonces en Génesis 12, del 1 al 4. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 12, del 1 al 4. Capítulo todo, es un buen capítulo, pero vamos a leer solamente esa parte. Dice así: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te bendiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Amén. Entonces esto va a ser nuestro texto de hoy de referencia en cuanto a lo que tiene que ver con la teología pacta. Vamos a poner ciertos conceptos, usted puede escribir si desea, pero quiero que entienda bien, ¿no? La escatología, ¿qué es escatología? Escatología tiene que ver con el estudio de los últimos tiempos. Este es un tema fascinante en la doctrina cristiana, pero también un tema que se entiende mal, especialmente dentro del grupo evangelicalismo. ¿Por qué menciono evangelicalismo? Porque el evangelicalismo es en donde es la rama no católica, una versión del cristianismo que se inició en los Estados Unidos de América. Entienda bien esto. Cuando alguien dice yo soy cristiano, la pregunta que yo le hago es, ¿qué denominación? Ahora, muchos dicen, bueno, soy cristiano y nada más. No, no puede ser eso. Porque existe, por ejemplo, cristianos que son católicos romanos. Claro, ahí está el asunto. Se dan cuenta por qué es importante saber. Porque un cristiano que no es católico romano va a decir, wow, ellos no son cristianos. ¿Entienden? Pero son cristianos. Son católicos romanos, creen en Cristo, creen en la Virgen María, creen en la Trinidad, creen en esto. Tienen un montón de cosas. Muchos hemos salido de ahí. Yo fui criado católico romano. Toda mi escuela, mi familia, todos. Entonces, en cierta medida, no todos, porque hay gente que nunca ha sido católico romano, pero la mayoría sabe qué es eso, nació ahí, nunca lo practicó y se salió de ahí.
Ah, también hay cristianos ortodoxos que están en Grecia, en el Oriente, ¿se dan cuenta? Ellos son cristianos, no son católicos, ni protestantes, ni reformados, ni bautistas, son ortodoxos. Las dos corrientes, los ortodoxos y los católicos romanos, son las más antiguas en el cristianismo. Después vino siglos después, 1500 y algo, los reformadores católicos romanos que no quisieron salirse de la Iglesia Católica Romana, querían reformarla. Pero claro, el poder político del papado no aceptó sus cambios, especialmente Lutero y los que siguieron, y los sacaron de la Iglesia Católica Romana, los declararon herejes y un montón de cosas, o sea, no pertenecientes a la Iglesia Católica Romana, aunque ellos siempre se consideraron católicos, en el sentido tal vez no romanista, pero católicos, y de ahí ellos fueron llamados, ellos no se pusieron ese nombre, ellos fueron llamados protestantes, ¿no? Protestantes. Y de ahí empieza entonces, diríamos, el origen de la teología reformada, especialmente con el gran ginebrino teólogo francés Juan Calvino. Juan Calvino desarrolla más ampliamente lo que Lutero empezó. Entonces, la teología reformada se refiere a la teología iniciada por Juan Calvino y demás reformadores. No fue el único, hubieron muchos más, y ellos desarrollan entonces lo que se conoce como la teología del pacto y otras cosas más. Entonces, en ese tiempo se puede poner la otra rama del cristianismo, los anglicanos, que están en Inglaterra con Enrique VIII, ¿no? Políticamente creó o se separó, él se separó de la Iglesia Católica Romana por asuntos políticos, personales. Entonces, él no dejó de ser católico en realidad, pero dijo, bueno, Roma no tiene que ser la autoridad en nuestra fe. Nosotros, los ingleses, por eso se llama Iglesia Anglicana. En cierta medida, la Iglesia Anglicana viene a ser un catolicismo inglés, pongan así, inglés. No es una reforma, por eso muchos no lo consideran una reforma. Y en verdad que no lo es. Yo no lo considero la Iglesia Anglicana una reforma, porque no nace de asuntos teológicos, pero más bien de asuntos personales. Ahora, ¿todo es igual? Diríamos no todo es igual. Hay ciertos puntos. El cambio en la Iglesia Anglicana vino con la influencia del calvinismo. Es diferente, ¿no? El cambio en la Iglesia Anglicana teológicamente vino con la influencia del calvinismo. Es con el calvinismo entonces que la Iglesia Anglicana adquiere un sabor más reformado, más reformado. ¿Se dan cuenta la influencia de Juan Calvino que tuvo en la Iglesia de Inglaterra más que la influencia de Lutero? Y esa influencia de Calvino vino a los Estados Unidos de América en las colonias puritanas de 1620, 1630 y la gran inmigración entre 1630 y 1650, todos calvinistas. Y más aún cuando viene a la iglesia presbiteriana de Escocia, totalmente calvinista y organizada, en 1700 y algo a los Estados Unidos. Entonces vemos que la influencia de Calvino es increíble, es innegable. Inclusive dentro de la estructura política de Estados Unidos, la influencia de Calvino es vista. El que no sabe tal vez no lo ve, pero estudiado ese punto, especialmente las instituciones de Calvino. Mucho de lo que enseña Calvino fue adoptado por los puritanos y eso pasó a los colonistas y de ahí sacan, entonces, mucho de lo que tiene que ver con la estructura republicana de gobierno de las colonias en los Estados Unidos, esa es política. Y eso es totalmente reconocido por los historiadores del inicio de la nación de los Estados Unidos Norteamérica. Entonces, esos son puntos principales para conocer cómo la influencia protestante calvinista, calvinista es fuerte en los inicios de esta nación. Y eso tiene que ver también con la teología pactual, porque eso uh, ayuda, como empecé y voy a seguir más adelante, sermones que cambiaron América. La teología calvinista está detrás de todo lo que tiene que ver con la cultura norteamericana. ¿Okay? Ahora, referente a este punto, otro punto que trae, esto sigue, es vigente, pero que se entiende cuando uno entiende la teología del pacto, es la relación entre Israel
y la iglesia. Había mencionado anteriormente que los dispensacionalistas creen que Israel actual, fundado en 1948, es el pueblo de Dios y que Dios tiene profecías con ellos. Bueno, déjeme decirle unas noticias que tal vez a ellos no les va a gustar. Es que no es el pueblo de Dios. Y segundo, no hay, diríamos, profecías con ese pueblo. Mucho de ese Israel nacido en 1948 no ha nacido de asuntos políticos, de una misión religiosa como fueron con los puritanos. Los puritanos se consideraban a sí mismos los verdaderos israelitas. La Nueva Jerusalén, cuando vinieron a América. El pueblo, la nación de Israel de 1948 fue más bien socialista, política, y nada tiene que ver con su herencia en realidad bíblica. Claro, no digo que no habían religiosos, los judíos, los rabinos, pero en esencia no fue por eso que se fundó esa nación. No fue por eso. Y número dos, y si hubiera sido por eso, entonces hubieran reconocido también a Dios y al Mesías, porque esa es la profecía en realidad, que dicen los profetas del Antiguo Testamento. Entonces no tiene nada que ver. Entonces tampoco orar por Israel te va a traer bendición, te va a hacer más cristiano, vas a crecer en gracia, conocimiento. Eso es un mito. Esos son mitos. ¿Qué es un mito? Un mito es una creencia que es falsa. Entonces, el orar por Israel actual es un mito porque no te va a traer ninguna gracia espiritual. El poner la bandera de Israel en tu congregación es un mito porque eso no honra a Dios. No honra ni siquiera al verdadero pueblo de Israel. Yo no sé por qué ponen eso. Por el mito, idea de que Israel actual es el pueblo de Dios. Ese es otro mito. Porque el único pueblo de Dios que la Biblia reconoce es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada de los que están en Cristo. Pablo habla extensamente de eso. Pablo habla extensamente de eso. Así que si usted, bueno, Facebook está lleno de esa gente que cree eso, se topa o entra con esa gente, ya sabe lo que va a esperar. Es una pérdida de tiempo si usted los quiere hacer razonar, porque no razona. Es como el católico que siempre quiere orar a su Virgen María y no importa qué argumento usted lo pone, van a seguir adorando esa estatua. Es igual, el pensacionalista no importa lo que usted lo pone, para él Israel, 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 banderita, estrella de David, danzar, eso es. Es una herejía. Ellos confunden, cuando dice Israel, ellos creen en el Israel de Abraham con Israel moderno. No tiene nada que ver. Israel moderno ni siquiera está ligado a Israel del Antiguo Testamento. Ese es otro punto. El Israel moderno ni siquiera está ligado con Israel. Es más, los judíos modernos, ¿no? Para ellos su libro de autoría es el Talmud, no el Antiguo Testamento. Entonces, no hay nada en común. Aparte que rechazan al Mesías, a Jesús. Entonces, ¿cómo va a ser un pueblo de Dios cuando rechazan a Jesús? ¿No? Entonces, la teología pactual nos ayuda a entender eso. De dónde uno dice esto, lo que está diciendo, cómo se entiende la escritura, ¿no? Ese es un punto que se tiene que entender. Pablo mismo dice eso en Gálatas 6:16. Él también menciona al Israel de Dios. ¿Cuál Israel de Dios? Los dispensacionalistas dicen, oh, el Israel de sus tiempos. No puede ser Israel de Dios, porque vuelvo a repetir, ellos rechazaron al Mesías. Mateo 23 dice que la presencia de Dios es abandonada del pueblo de Israel como nación. Entonces es imposible que sea el Israel de Dios cuando ya no está la presencia de Dios con ellos. Esa es la iglesia. ¿No? Entonces mucho tiene que ver el concepto de escatología. Otra cosa, inclusive los discípulos, algunos pensaban que Jesús todavía iba a restaurar a Israel como nación. Eso lo vemos en Hechos 1:6, ¿no? En Hechos 1:6 dice, por ejemplo, muy importante, ahí está, lo puse,
los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel este tiempo? ¿Por qué? Porque la idea mesiánica, escatológica, es que el reino de Dios es un reino político, terrenal, ¿no? Y no es un reino político terrenal. Por eso le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? ¿No? ¿Por qué? Porque había una creencia rabínica y popular de que el Mesías debía de ser un personaje político militar, ¿no? Con gran fuerza. Por eso cuando Jesús entra a la escena, los fariseos se burlaban de Jesús, ¿no? Había una extendida creencia rabínica y popular de que el Mesías debía ser personaje político. Cuando Jesús profetiza en Mateo 24, dicen, habrá falsos Cristo, se refiere justamente a esos Mesías que nacen del mismo Israel de ese tiempo, que se iban a constituir como los liberadores políticos. Y dice, y engañarán a muchos, ¿no? Falsos Cristos dirán, que dirán vendrán en mi nombre. Cuando dicen su nombre refiriendo en al Mesías, se consideraban ellos de liberadores políticos. Entonces, por eso que muchos, ¿no? Pensaban que Jesús venía a sacarles del poderío del imperio romano, crear una revolución. Los revolucionarios en ese tiempo eran los celotes. Claro, eran más motivados políticamente que religiosamente o teológicamente, porque había esa idea fuerte. Entonces Jesús no entraba en ese parámetro, Jesús no entraba en esa definición de Mesías, porque su mensaje era diferente, ¿no? Ah, Vemos esto, por ejemplo, en Juan 6, 14, 15, cuando, ah, cuando le quieren hacer rey a Jesús, mira lo que dice ahí, ¿no? Ah, Juan 6, 14, 15 dice, viniendo entonces aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta, mire, que había de venir al mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos, cuando vieron a Jesús que hacía milagros, decían, oh, este es el liberador político, este es el que estamos esperando, por fin vamos a ser libres del yugo político romano. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerse rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se fue? ¿Acaso él no quería que su pueblo esté libre? Sí, pero su misión no era ser un rey político, militar, humano, en los confines. Su reino era, bueno, este es mi reino, y, o sea, geográficamente. Geopolíticamente, no. Eso era la idea que no era así, ¿no? Uh, Jesús vino a cumplir las profecías, ¿no? Jesús le había enseñado a los discípulos y a otros que él no había venido a establecer un reino terrenal como ellos esperaban, sino que había venido a traer salvación a su pueblo. Y se acuerdan cuando nació Jesús, y los ángeles mismos dicen, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice. No, al final, cuando los hombres de Israel no pudieron tolerar más su rechazo a someterse a la escatología de ellos, ¿qué es lo que sucede? Entonces lo crucifican a Jesús. Ahora, ¿se dan cuenta por qué cómo la escatología tiene mucho que ver aquí? Cuando Jesús rechaza repetidamente la escatología farisaica de que él tiene que ser rey de Israel, entonces los judíos se enojan con él. Y dicen, bueno, si este no es el que nosotros queremos que es, bueno, entonces no nos sirve para nada, tenemos que crucificarles, ¿no? Y así fue. O sea, la escatología que tú tienes, tu visión del mundo que tú tienes, del futuro, es lo que va a determinar lo que tú haces, cómo ves el mundo actual. Y por eso hay mucha discrepancia y diferencia entre cristianos. Eso lo vemos todos los días en Facebook, porque tienen una visión, unos lentes con que miran todo. Si esos lentes son oscuros, van a mirar oscuros. Si el otro es rojo, va a mirar rojo. Entonces, como uno mira oscuro y el otro rojo, entonces van a mirar diferentes colores un mismo punto. Entonces, de ahí surgen distinciones hasta el punto en donde hay división. Y esto ha sido prácticamente, lamentablemente triste, verdad durante los 2000 años de historia cristiana. ¿No? Dentro del pueblo hispano no católico, el evangelicalismo pentecostal es fuerte. El problema con el evangelismo pentecostal es que es independiente. ¿Qué significa independiente?
que cada uno interpreta su vida como quiere. Y es triste, como quiere. Si para tal persona, oh, para mí esto es así, y para el vecino es diferente, bueno, pues ahí quedó. No hay una guía, no hay ese sometimiento a lo que la Biblia llama, ¿no? El presbiterio. Los que estudiaron conmigo el libro de Carta de Pablo a Timoteo nos enseña eso. Entonces, como hay cierta independencia, cada uno forma su iglesia local por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Si no le gusta, se va, se sale y se va a la otra. Así es, ¿no? Esa es la informalidad. Eso se llama la informalidad, la falta de seriedad de grupos evangélicos. Lamentablemente es así. Así han crecido muchos hispanos y creen que eso es cristianismo. Eso no es cristianismo, señor. Pero en fin, ese es otro punto. Pero para que se den cuenta cómo entonces esto está preponderante. ¿Cuál es la hermenéutica dispensacional? Porque eso nos ayuda a entender por qué eso de la teología pactual. No, muchos cristianos evangélicos están de acuerdo con la teología farisaica del primer siglo. ¿No? Ellos, el dispensacionalismo mantiene la idea hermenéutica que los fariseos sabían o tienen el mejor método de interpretar las escrituras. ¿No? Muchos dicen, muchos mesiánicos hoy entre comillas, por eso que muchos mesiánicos dicen, oh, tienes que aprender hebreo, oh, tienes que hacer esto, oh, las raíces hebreas y un montón de cosas. Eso es mentira, hermano. Usted no necesita vestirse como hebreo, hablar como hebreo, mencionar frasitas en hebreo para que usted sea cristiano. Sí, dentro del pentecostalismo evangélico hay una rama que cree que si usted dice Yeshua, usted ya está hablando, usted es bendecido. O sea, usted ya está salvo, usted está agradando a Dios si dice Yeshua. Si dice Jesús, está hablando de un Dios pagano, un griego, que ni siquiera es Jesús. O sea, yo menciono Jesús siempre. Para este grupo de heréticos, dicen que yo, por mencionar Jesús, no estoy hablando a Jesús. Al menos que diga Yeshua. Si digo Yeshua, sí ya estoy bien con Dios. ¿Se dan cuenta esa herejía? ¿No? Esa es la teología del nombre sagrado. Pero lo que no saben es que existe cantidad, más de veintenas formas de decir la palabra Yeshua. Unos dicen Yehoshua, ¿no? Otros dicen Yeshua, otros dicen Yeshu, otros dicen Jesús. Entonces, en realidad hay diferentes formas de pronunciación. Entonces, ¿cuál de esas más de 30 formas de pronunciación es la correcta? Entonces, si cada uno tiene que estar bien con Dios haciendo la pronunciación correcta, pues nadie, porque hay más de una veintena de formas de pronunciarlo. Pero como eso es al margen y no tiene nada que ver, mi punto es decir de que la teología dispensacionalista se basa justamente en eso, en una idea errónea de la escatología basada en la escatología mesiánica del primer siglo. ¿No? De acuerdo, por ejemplo, con el dispensacionalismo, Dios estaba comprometido con la creación del pueblo terrenal de Israel, que fue la causa por la cual Jesús nació, hizo su ministerio, ¿no? Entonces, en otras palabras, si los judíos hubieran aceptado el reino terrenal, entonces Jesús no hubiera muerto. Eso es totalmente una herejía. ¿Por qué? Porque Pablo dice que desde antes de la fundación del mundo, inclusive Juan en sus cartas, ya estaba predestinado que Jesús tendría que venir a morir por los pecados de su pueblo. Entonces los dispensacionalistas dicen, no, la muerte de Jesús fue circunstancial, fue un producto del rechazo de los judíos a su reino terrenal. Eso es totalmente incierto, eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Se tiene que entender esto. Muchos dicen, por ejemplo, 1948, nace la nación de Israel y dicen cumplimiento. Eso no es ningún cumplimiento. El cumplimiento que los profetas hablan de la nación que va a renacer es el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? La iglesia en Cristo. Es imposible que el año 1948 judíos incrédulos, muchos de ellos ateos, socialistas, comunistas, ¿no? Porque el comunismo ya había entrado ahí,
sean el pueblo de Dios cuando rechazan al Mesías. ¿De dónde sacan esa idea? No es ninguna profecía cumplida. No es ninguna profecía cumplida. La nación de 1948, es más, ni siquiera era teológicamente cercana a sus raíces hebreas. Era político, social. Así que no es ninguna cumplimiento de profecía. No lo es. ¿Ok? Uh, ¿Quién es el verdadero Israel? ¿Quién es el verdadero Israel? Esto lo vamos a ver muy detenidamente. El verdadero Israel es Jesús. ¿Quién lo dice? Los apóstoles lo dicen. El Antiguo Testamento lo dice y todas las ramificaciones teológicas lo dicen. La hermenéutica de Jesús es contraria a la hermenéutica de los fariseos. ¿Qué hermenéutica tenemos que seguir? La de Jesús. Los evangelistas entendieron todas las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Miqueas, Amós, etcétera, de todos esos profetas cumpliéndose en Jesucristo. Fíjese, cumpliéndose en Jesucristo. Y cuando hablaban de Israel, el pueblo de Dios, ellos lo aplicaron a la persona de Jesús. Fíjese, a la persona de Jesús. Quiere decir que el verdadero Israel de Dios es Jesús. Y si Jesús es el verdadero Israel de Dios, ¿qué sucede con los que estamos en Jesús? Que los que estamos en Jesús somos el verdadero Israel. Entonces, esto es algo que usted tiene que tener en mente, porque eso nos ayuda a nosotros a entender el lugar profético de la iglesia. ¿No? En Facebook van a ver un montón de cosas diciendo, oh, Israel es reloj profético. No, Israel no es ningún reloj. No es ningún reloj. El único pueblo. Dios siempre tuvo un pueblo desde Génesis hasta ahora. En el Antiguo Testamento era el pueblo nacional de Israel, que tenía que dar también las buenas noticias a los demás. En Jesucristo Dios expande ese pueblo de ser un grupo nacional a ser un grupo universal. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Los judíos dijeron, oh no, nosotros somos solamente de Abraham, lo demás no sirve. Bueno, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no fue eso. El plan de Dios es justamente que sea una luz a todas las naciones. Esas naciones implican los que no son, diríamos, judíos por sangre. Entonces Jesús viene y dice, yo vine a ustedes a darles la verdadera salvación y vida eterna. Y al fue rechazado, entonces ellos no entendieron que las profecías se cumplían en Cristo. Entonces todo aquel que está en Cristo es el verdadero Israel. Y eso es lo que los judíos rechazaban. Las escrituras se cumplen en Cristo, claro. Jesús mismo los dijo, ¿no? Cuando resucita, ¿se acuerdan en ese pasaje? En Lucas 24, 25. Dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, comenzando desde Moisés y siguiendo hasta los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Ahí está, esa es la hermenéutica de Jesús. ¿Qué hermenéutica nosotros vamos a seguir para entender la Biblia? La hermenéutica de Jesús, de que todo el Antiguo Testamento, siguiendo con los profetas, apunta a Jesucristo. Es esta. Todo el Antiguo Testamento
apunta a Jesús. Todo habla de Jesús. Tiene su cumplimiento en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando los profetas hablan y mencionan profecía a Israel, no se está refiriendo a la nación de Israel, se está refiriendo a Jesús. Se está refiriendo a los que estamos en Jesús, a la iglesia. Lea el libro de los Salmos. Mira lo que dice ahí. Lucas 24, otra vez, vuelva aquí, no es lo que yo digo. Dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El mejor seminario teológico está en Lucas 24, 25, 27. Ningún teólogo cristiano, desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora, ninguno. Usted mencione su teólogo favorito. Espero que no sea un liberal marxista que se hacen pasar de teólogo. Pero cualquiera que usted mencione, Calvino, Lutero, Hatch, ¿quién más? Unos modernos que están por ahí, quien sea que usted admire. Nadie compara o se puede comparar a la sabiduría teológica que Jesús dio a estos discípulos ahí, en camino a Emaús. Porque ahí fue el despliegue teológico de Jesucristo. Lo que nosotros ahora estamos pretendiendo conocer, Jesús se los enseñó a ellos. Desde Génesis, todos los profetas, Jesús decía, me imagino tal vez Jesús decía, bueno, el profeta Isaías, que escribió extensivamente, más que otro profeta, acerca de Jesús. Y yo creo eso, yo creo que Jesús utilizó más a Isaías que a otro profeta, y al libro de los Salmos también, porque Isaías habla de una forma increíble, por eso muchos lo llaman el protoevangelio. Entonces comienza a decir, bueno, Isaías dijo esto, Isaías dijo esto, Isaías dijo esto, y esto se cumple en mí. O sea, le dio una clase increíble de teología, de escatología. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve? ¿No? Entonces, inclusive Pablo dice en 2 Corintios 1:20, Pablo menciona esto y dice así, mire, Pablo dice en lo siguiente, todas son sí en Cristo, 2 Corintios 1:20. Ahora, lo voy a poner aquí porque usted tiene que entender eso, por eso usted tiene una Biblia, ¿no? 2 Corintios 1:20. La Biblia tiene que leerse, nosotros como cristianos tenemos ese privilegio. Ahora, fíjese lo que dice aquí, y esto es teología pactual de Pablo. Pablo entendió todo esto. Lo voy a poner aquí en su contexto. Dice así, pues tantas cosas como sean las promesas de Dios, promesas del Antiguo Testamento, pacto, en él, ¿quién es él? Cristo. Todas son sí, todas, mire ahí el adverbio, todas. Todas, ¿qué? Las promesas. Mire, todas las promesas del Antiguo Testamento en Cristo son ¿qué? Sí, o sea, se cumplen. Ahí está, hermano. Eso se llama la perspicuidad del Evangelio. Perspicuidad quiere decir que la Biblia se interpreta a sí misma. Todas las promesas del Antiguo Testamento, hablando del pacto abrahámico, se cumplen en Cristo. Por eso también por medio de él, de Cristo, amén. Amén significa se cumple. Fíjese, amén. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Pueblo de Dios,
El único pueblo de Dios son los que están en Cristo. Cuando Dios elige a Jacob y le cambia de nombre a Israel, y de ahí salen las 12 tribus, lo hace en Cristo. ¿Se acuerda que dice Hechos? Mira lo que dice Hechos. Mucha gente me pregunta, hermano, ¿y cómo se salvaban antes? Bueno, salvación siempre fue por Jesucristo. Dice, en ningún otro hay salvación. Ese es Hechos 4:12. Mire, en ningún otro hay salvación. O sea, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Escuche bien, repita, porque mucha gente pierde el sentido. Muchos dicen que eso está hablando en ese momento. No, está hablando en ese momento, pero tiene implicaciones universales. En ningún otro hay salvación. Esa frase es absoluta. Está en el negativo. Ningún. Quiere decir de que la salvación no existe fuera de eso o de esa persona. La pregunta es, ok, si eso es verdad, entonces significa que en el Antiguo Testamento también, exacto, se salvaban por Jesucristo. Así es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. Esa es la razón. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. O sea, Dios no dijo, bueno, en el Antiguo Testamento Dios no dijo, bueno, les voy a dar, antes que nazca mi hijo, les voy a dar otro nombre para que se salve. Luego cuando Él viene, Él va a ser Salvador. Eso no existe. Siempre la salvación fue en Jesucristo por fe. La salvación siempre fue por fe, no fue por las obras de la ley. Y dice, en el cual podamos ser salvos. Es imposible que el hombre se haya salvado fuera de Jesús y nosotros somos salvos ahora fuera de Jesús. Por eso, solamente hay un pueblo, los que son salvos en Cristo. ¿Fue toda la nación de Israel salva? Claro que no. Solamente aquellos que eran parte de la promesa. No todos los circuncidados fueron salvos. Al igual que ahora, no todos los que tienen el sello y señal del bautismo van a ser salvos. De ahí viene la idea de la iglesia visible, o sea, de los que estamos congregados, de la iglesia invisible, de aquellos que realmente son salvos y que solamente Dios conoce. Interesante, ¿no? Interesante pensar que en una congregación, diríamos, de 500 personas que se llaman cristianos, no todos son salvos. ¿Se imagina? Piensa en eso, hermano. No sabemos quiénes porque no somos Dios para mirar los corazones, pero es la verdad. Es la verdad. Entonces, todo eso tiene que ver con teología del pacto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque en la teología del pacto existe justamente la idea y la enseñanza de la iglesia visible, iglesias locales, y la iglesia invisible, aquel pueblo realmente que Dios conoce, que es el suyo. Entonces, para terminar, ¿cómo se define pacto? ¿No? ¿Cómo se define pacto? Bueno, voy a poner aquí esto es como introducción, ¿no? ¿Cómo se define pacto? Bueno, está ahí. Dice, ahora, no podemos comprender lo que Dios está haciendo en la historia si no entendemos uno de los conceptos más importantes de las escrituras, pacto. Esta es una palabra muy frecuente en la Biblia. 294 veces se menciona la palabra pacto. El pacto describe la forma en que Dios se relaciona con sus criaturas. Es un juramento que compromete a ambas partes en el cual hay condiciones, hay bendiciones por la obediencia y hay maldiciones por la desobediencia,
así como hay señales y sellos de juramento. ¿Qué quiere decir esto? Que en un pacto es necesario para que Dios despliegue todo su plan de redención. Dios mismo se compromete a sí mismo, por honor a sí mismo, porque Él no puede engañarse a sí mismo, a cumplir desde antes de la fundación del mundo todo el plan. Pablo lo entiende eso, Efesios capítulo 1 y 2, ¿no? Entonces, Dios se relaciona con sus criaturas a través del pacto. Es un juramento porque Dios se jura a sí mismo, se compromete, ¿no? Y pone condiciones Dios. Bendiciones cuando se cumple su ley, pero también maldiciones cuando se quebranta ese pacto, ¿no? Pero al mismo tiempo a su pueblo, ¿no? Le otorga también la administración de todo ese pacto. Y esa administración es a través de señal y sello. ¿Cuál fue la administración, señal y sello en el Antiguo Testamento? La circuncisión del prepucio en el varón. La circuncisión en el prepucio del, del varón. Entonces, esa circuncisión era la marca, la señal y sello físico de que esa persona, ese varón, era del pueblo de Dios. Hoy en día ya no se hace circuncisión para ser parte del pueblo de Dios. Lo hacen, pero por asuntos médicos, pero no en el aspecto, oh, bueno, tengo que circuncidarme para ser parte de Dios. No, ahora eso se ha sido reemplazado por el bautismo, que también es una señal y sello visible de pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, todos estos conceptos es muy importante porque nos va a llegar a entender cuando estudiemos la semana que viene, entonces lo que tiene que ver a continuación, ya entrando al pacto de obras, al pacto de gracias, que nos ayuda a entender mucho mejor cómo se relaciona esto. Vamos entonces a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia y que este momento haya sido de mucha bendición y ayuda a mis hermanos. Que la gracia y la paz sea con todos ellos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que la gracia y la paz de Jesús sean todos ustedes. Y si es la voluntad de Dios, vamos a continuar el próximo día del Señor. Amén.